Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel Besanilla y en esta ocasión vamos a trabajar en torno a la mirada psicosocial. Es un tema sumamente relevante que nos va a servir como un marco de referencia y un marco teórico para la aproximación a la atención y acompañamiento psicosocial con víctimas de violaciones graves a derechos humanos y primordialmente con víctimas de familiares de personas desaparecidas. Vamos a tocar dos temas fundamentales en esta sesión. La primera es un acercamiento al contexto de las violaciones a derechos humanos en México, un contexto general, amplio, que nos va a permitir tener una mirada a vuelo de pájaro. Y la segunda ya un acercamiento mucho más específico a nuestra construcción sobre la mirada psicosocial. Bueno, primero tenemos que partir del concepto de salud mental. Y esto es algo muy importante porque conjuntamente con la concepción de salud que tiene que ver con el equilibrio biopsicosocial y no simplemente la ausencia de enfermedad, como lo establece la Organización Mundial de la Salud, la concepción de la misma OMS sobre salud mental tiene que ver con un estado de bienestar, ¿sí? En la que los individuos tienen conciencia de sus capacidades, cuentan con los elementos para afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar, pero no solamente de manera productiva económica, sino trabajar en el sentido de aportarle al mundo, sentir que son personas útiles y poder, en este sentido, hacer una contribución hacia la comunidad. Y esto es algo muy importante tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque ante acontecimientos de violaciones graves a derechos humanos, de desaparición, pues obviamente es sumamente complicado el estado de bienestar. Se rompe el equilibrio biopsicosociohistórico-cultural, se altera la conciencia, se rompen los esquemas de referencia de las personas. Obviamente no es una situación normal, de ahí que haya muchas reacciones que son esperables ante situaciones anormales. Se quiebra la capacidad de trabajo y de tener una vida productiva, se quiebra el proyecto de vida y obviamente se truncan las posibilidades de contribución a la comunidad. Bueno, y esto se enlaza fundamentalmente con que en México ya desde hace más de 18 años, pues hemos tenido casos muy delicados y situaciones muy graves y vivimos en un contexto generalizado de violencia criminal y sociopolítica muy grave. Hay ejemplos como el Casino Royal, Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanguato, Apatzingán, Palmarito, recientemente la muerte de Giovanni, ¿no? Que han generado impactos muy profundos a nivel nacional, a nivel de conciencia nacional, y han generado una seria crisis y cuestionamientos a toda la estructura y el sistema institucional. Han puesto en tela de juicio el Sistema Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? Y han generado que el sistema internacional, los países y distintas instancias internacionales, pues volteen a ver a México, ¿no? Y como muestra un botón, ¿no? En su informe del 2012, el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU, en su principal conclusión, en la conclusión de su informe dice que el reconocimiento de la dimensión del problema de las desapariciones es el primer paso para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación. Y esto es fundamental, porque tenemos que tener conciencia y tenemos que reconocer lo que nos está pasando como sociedad, como país, como servidores públicos, como instituciones, como familias. Tenemos que mirarlo sin tapujos, sin cortapisas y asumir la responsabilidad de lo que nos está ocurriendo porque está en nuestras manos el cambio de la situación. Y obviamente ante esta terrible crisis que se ha presentado y que ha impactado a millones de mexicanos, pues ha llevado a la organización social. Y es algo de lo que miramos ahora y es algo
con lo que nos enfrentamos, las organizaciones de colectivos, un fortalecimiento de la sociedad civil, aunque en los últimos 2 años se han hecho intentos por desmantelar a la sociedad civil. Sí hay una potencia organizativa de la sociedad. Uno, para proteger a los ciudadanos, para protegerse a sí mismos los ciudadanos, y en muchos casos, y en los casos particulares de desaparición, en los casos particulares de familiares de personas desaparecidas, han ido sustituyendo las funciones y las responsabilidades del Estado. Y esto es delicadísimo. Las familias han emprendido búsquedas, han hecho acciones de investigación sobre el paradero de los familiares, sobre los hechos de la desaparición, ¿sí? Muchísimos grupos y colectivos familiares, vecinales, se organizan para protegerse, porque el Estado mexicano no logra garantizar los derechos humanos elementales, ¿no? Y obviamente esta inercia de organización ciudadana, este desarrollo de conciencia colectiva, pues ha llevado a un incremento de la movilización, como lo hemos visto con las marchas de los movimientos feministas, como lo hemos visto con las marchas de protestas en contra de los abusos policiales, ¿sí? Contra la desaparición, las protestas contra las figuras presidenciales. Y bueno, ha sido de tal impacto lo que ha estado ocurriendo a nivel nacional que ha trascendido nuestras fronteras. Ujú. Hemos visto cómo las fuerzas de seguridad del Estado han abusado de su monopolio de uso de la fuerza, ¿sí? Arremetiendo contra la población. Si bien hay grupos que generan provocadores, que generan daños sociales, que agreden, sí, pero también la racionalidad debe de caber en las fuerzas del Estado. Y entonces se han excedido en el uso de la fuerza. Y estas acciones pues han generado muchos daños en la comunidad, al grado, y es de tal magnitud el impacto de estas acciones del gobierno, de las instancias del Estado, de las fuerzas de seguridad, que algunas instancias internacionales han expresado su preocupación por la posibilidad de que México se encuentre ante un Estado fallido. Y esto es algo muy importante. También hay voces que han mencionado, haciendo estudios muy importantes, de que México se encuentra en una situación de conflicto armado interno. Lo que pasa es que no es un conflicto declarado y no tiene que ver con intereses ideológico-políticos, sino con intereses económico-territoriales. Por ejemplo, es muy importante y en este sentido que voltemos a ver los datos de homicidios y cómo se ha ido moviendo la estadística, ¿no? Cómo en 2019, ya dentro de este nuevo régimen, de este nuevo grupo de poder en el gobierno, pues hemos podido ver el incremento de situación de homicidios, ¿sí? Y cómo se va moviendo la estadística. O, por ejemplo, habría que voltear a ver también los distintos tipos de delitos, ¿no? En 2018, según la ENVIMPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad, la ENVIMPE 2019, dice que en 2018 se cometieron 33 millones de delitos asociados a 24 millones de víctimas, ¿no? 1.3 delitos por víctima. Uh-huh. Los principales delitos, el robo en la calle o el asalto al transportista, la extorsión, el fraude. Por ejemplo, ya los delitos de alto impacto, ¿no? Los homicidios dolosos, el secuestro, la extorsión, el robo, el feminicidio. Bueno, hay cifras, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad reporta que en el 2020, en lo que va del año, ha habido una disminución de ciertos delitos, pero aún así podemos comparar las cifras del 2019 y son datos relevantes a los cuales hay que prestarles atención, ¿no? Por ejemplo, las carpetas de investigación, el número de víctimas, por ejemplo, en homicidios, sí hay una disminución leve, no sé si sea estadísticamente significativa. El secuestro aparentemente bajó, la extorsión, pero seguimos dentro de este contexto de violencia social y de delincuencia organizada. Uno de los indicadores más importantes y
que más lastiman a las personas y que más lastiman a la sociedad son las desapariciones de personas. Esta ausencia del otro, este hueco, esta ruptura en la vida que se genera cuando el otro es desaparecido, ¿no? El 6 de enero del 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda presentó su informe de actividades y, por ejemplo, mencionó que se han encontrado en México 3.631 fosas clandestinas, con más de 4.000 cuerpos, que a la fecha existen más de 61.000 personas desaparecidas, sin tomar en cuenta la cifra negra, que es del 93% en este país. El 25.000% son mujeres, 11.000 niños desaparecidos, más de 26.000 restos humanos sin identificar. Pero estos datos son cuestionados por las organizaciones de la sociedad civil. Los mismos colectivos y grupos de familias dicen que pueden ser más de 100.000 personas desaparecidas. Y hay una seria crítica muy fundada y muy dura contra el protocolo de búsqueda. Las familias no están de acuerdo cómo se están implementando los protocolos. Y me parece muy importante que escuchemos a las familias y a quienes han perdido a sus familiares y que les demos una voz y una participación. Y bueno, estos eventos, estos hechos de violencia, de criminalidad, de desaparición, generan impactos en muchos niveles, como ya lo mencionó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la recomendación 15-DG del 2018 sobre el caso Iguala, sobre los eventos de 26 y 27 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque hay que entender que este contexto en el que nos encontramos inmersos de criminalidad, de violencia, genera impactos a nivel social, ¿no? Cuando los hechos de violencia recaen sobre el conjunto de la sociedad, sobre determinados sectores y generan daños colectivos. También tienen daño a nivel comunitario, se rompen los patrones de relación, los patrones de interacción. Ya vamos a hablar en otra ocasión de los impactos de estos hechos. También generan daños a nivel familiar, ruptura de los procesos y las dinámicas familiares, y también generan una situación de victimización a nivel individual. Es por eso que resulta fundamental tener una concepción psicosocial de las víctimas en las dimensiones social, colectiva, familiar e individual. No solo atomizar y reducir al sujeto que tengo presente. Es fundamental que entendamos que esta persona que está delante de mí, demandándome una atención, exigiendo la reivindicación de sus derechos, exigiendo la reivindicación de la verdad, de la justicia, del paradero de su familiar. Es el representante, es el emergente social, es la voz de muchos miles de personas lastimadas, que a lo mejor no tienen las posibilidades de levantar su voz o tienen miedo, ¿sí? Y entonces tengo que entender la ola expansiva de estos hechos. Este sujeto pertenece a una familia a la cual también le fue desaparecido uno de sus miembros, y esta familia pertenece a una comunidad, y esta comunidad se articula con todo un tejido social que se está viendo fracturado y lastimado. Y entonces no es prudente que reduzcamos la expresión de la víctima solo a ella misma, sino hay que entenderla en su contexto. ¿Y qué son las violaciones graves a los derechos humanos? Lo dijo Ortega Sánchez, ¿no? Desde el 2011, por ejemplo, la ejecución extrajudicial y la esclavitud. Acabamos de ver un evento delicadísimo de ejecución extrajudicial en Jalisco, la desaparición forzada e involuntaria, el impedimento para que las personas trabajen, obtengan su sustento, la tortura, el encarcelamiento injusto, de lo cual hay muchísimo aquí en México y está saliendo a la luz poco a poco, ¿no? La mutilación o las lesiones o el desplazamiento forzado, el despojo de la propiedad. Aquí en México hay situaciones delicadas. Tenemos más de 1 millón de personas desplazadas por la violencia en las zonas de Guerrero, en las zonas del sureste, en las zonas del norte, los yaquis, ¿no? También actos similares cometidos contra allegados de las familias, ¿sí? Contra las personas en torno a las familias que están buscando.
Es muy importante visualizar estos acontecimientos en un contexto y en un momento histórico en el que están ocurriendo. Y entonces es muy importante que reflexionemos nuevamente sobre la salud mental, sobre el estado de bienestar, sobre la conciencia, sobre el ejercicio de los recursos, sobre los recursos personales para afrontar las demandas del medio. Y bueno, dijo la doctora María Elena Medina Mora en el 2019 que la inseguridad y la violencia que estamos enfrentando ha contribuido de manera significativa al desarrollo de enfermedades mentales, fundamentalmente depresión, fundamentalmente trastornos de ansiedad y adicción, y un consumo de adicciones para poder anestesiar las sensaciones de dolor, de desesperanza. También dijo la doctora, en comunidades donde se vive violencia continua, como muchas que hay aquí en México, la presencia de enfermedades mentales, las inversiones aplicadas para el desarrollo no tienen el impacto deseado. ¿Por qué? Porque no se está atendiendo la desvictimización, porque no se está atendiendo la atención a las causas reales de la violencia y los impactos sociocomunitarios que se están dando. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos de manera muy seria y profunda, como profesionales de la salud mental, como seres humanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad ética y humana ante esto que está ocurriendo? ¿Cómo la psicología y otras ciencias y profesiones pueden incidir para frenar y revertir estos fenómenos? ¿No? ¿Cómo esta situación pues, nos pone a prueba? Pone a prueba a las instituciones, a los grupos y cuerpos de conocimiento y a nosotros como profesionales. Especialmente aquellos que tenemos una atención directa con los seres humanos, una atención directa con quienes han sufrido y experimentado estas situaciones. Entonces, ¿están nuestros referentes teórico-metodológicos preparados para enfrentar esta situación? Contamos con los métodos, los procedimientos, los conceptos, las herramientas, la actitud humana que nos permita acercarnos al otro. ¿Cómo podemos desarrollar métodos e instrumentos para acompañar de manera adecuada a nuestros hermanos nacionales en este contexto? Hay muchos esfuerzos a nivel internacional, en los países donde hubo dictaduras, en el Cono Sur, en España, Argentina, Chile, Uruguay, en Guatemala, un esfuerzo muy importante en Colombia que nutre muchos de los trabajos mexicanos, pero ya hay un esfuerzo de sistematización teórica aquí en nuestro país, un esfuerzo de construcción, de delimitación de conceptos, de que podamos tener claridad sobre lo que estamos mirando. Mucho del trabajo que vamos a exponer aquí y en otros videos tienen que ver con la socialización y la formación con base en los productos del trabajo de un grupo interdisciplinario de profesionales. Bueno, y a todo esto entonces, nosotros ¿qué entendemos como la mirada psicosocial? Existen algunos antecedentes latinoamericanos. Por ejemplo, el Centro de Atención Psicosocial del Perú dice que la perspectiva psicosocial permite visibilizar la relación entre los aspectos subjetivos, la vivencia de los sujetos, la experiencia de los sujetos y el contexto, que es de lo que hemos estado hablando ahorita. Permite explicitar la dimensión subjetiva de las personas como una determinación de la estructura y los procesos sociales. Esto es, cómo es que la vivencia y las experiencias de las personas, la manera en que le dan significado y la manera en que lo afrontan, pues han servido para poder generar los procesos de organización colectiva, han servido para poder generar las relaciones que establecen con las instituciones públicas y la relación que establecen con el evento que sufrieron, con la desaparición de su familiar, con la tortura, y cómo enfrentan y cómo se relacionan con el mundo y con las autoridades. Y resalta la configuración de la imagen de identidad, vamos a hablar posteriormente de la categoría social de víctima, ¿no? Y subjetividad de las personas y colectivos, registrando la mutua influencia de estas dimensiones. ¿Cómo es que
el rompimiento a la vida a partir del hecho victimizante, a partir de la desaparición de la persona, construye una identidad nueva a partir del proceso de búsqueda, que se ve cargado de experiencias, de vivencias, de sentimientos, ¿sí? Y cómo esto va alterando y afecta la relación con el mundo, situación que tenemos que tener sumamente presente para poder comprender lo que está ocurriendo. El Consenso Mundial de Normas Mínimas sobre Trabajo Psicosocial nos dice de manera más operativa, es un documento más práctico, menos teórico, dice que la mirada psicosocial debe de centrarse en la construcción de procesos de acompañamiento individual, familiar, comunitario y social. Debe de prevenir, atender y afrontar las consecuencias del impacto. Esto es, hay que entender la multidimensionalidad de los impactos y cómo hay un tránsito entre la vivencia individual y las manifestaciones de dolor y el daño social colectivo general que se genera. Hay que proponer el bienestar, el apoyo social, el soporte emocional. Restablecer la integridad, fortalecer la dignidad, estimular el desarrollo de sus acciones en procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación. Hay que ayudar a desarrollar elementos y habilidades para el manejo del dolor, para fortalecer los procesos de búsqueda y de interlocución con las instituciones públicas, favorecer los procesos de organización grupal. No debemos tenerle miedo a los procesos de organización grupal. Eso nos va a ayudar a manejar las tensiones, nos va a ayudar a descargar los procesos emocionales y también nos va a ayudar a generar procesos de consenso. Hay que reconstruir las redes sociales de apoyo. Uno de los impactos más fuertes a partir de las violaciones graves de derechos humanos es el estigma social, lo vamos a hablar en otro trabajo, y los impactos que esto genera en las familias, en las comunidades, en los individuos. Y entonces hay que reconstruir la estructura social. Por ejemplo, los lineamientos para el acompañamiento psicosocial a familiares de personas desaparecidas del Perú señala que desde la mirada psicosocial tenemos que tener una mirada integrada y respetuosa, integrada del contexto y el proceso, acercarnos con respeto al otro. Tiene que ser multidimensional, esto es, en esta persona que tengo enfrente, en este colectivo de familiares que se me acercan a pedir ayuda, hay que entender que hay un componente biológico, hay un componente psicológico, hay un componente social y referentes histórico-culturales. Y que estas personas que están enfrente son sujetos de derecho, no son personas que ya vienen a dar lata o no son, convenencieros o oportunistas que quieren venir a enriquecerse con las ayudas del Estado. Son sujetos de derechos, son seres humanos con derechos humanos que están sufriendo una situación que en mayor o menor medida es responsabilidad del Estado, ya sea porque los agentes del Estado atentaron en contra de su integridad y la de su familia, o porque el Estado no pudo garantizar las condiciones mínimas para proteger sus derechos. Y obviamente, desde este lugar, pues se cuestiona la focalización en la intervención solamente del malestar. Se cuestionan solamente las terapias de juego, solamente las actividades artísticas. Esas son técnicas y son estrategias que obedecen a una lógica, pero esa no es la verdadera sanación. Tenemos que centrarnos en comprender el proceso de vivencia y las dimensiones que se han visto afectadas. Tenemos que entender las etapas psicosociales por las que van transitando las víctimas, ¿no? Debemos de mirar este fenómeno de manera integral. Cómo las condiciones del contexto histórico-político son las verdaderas productoras de sufrimiento y nuestra respuesta, la respuesta de las instituciones, nuestra respuesta como profesionales de la salud mental, también son causantes de sufrimiento. Y entonces, cuestiona también, y aquí debemos cuestionar, centrarnos solamente en la atención clínico-terapéutica para manejar los síntomas.
Nuestras acciones deben de ser mucho más estratégicas, centradas en la comprensión y en la articulación de procesos de reivindicación social, y no reducir nuestras atenciones al manejo del enojo por el reclamo, al manejo del síntoma. Eso hablaré de una práctica muy elemental. Y entonces, a partir de el trabajo de más de 5 años de un equipo interdisciplinario de profesionistas, de personas ligadas a temas muy serios de derechos humanos, de psicología, de salud mental, se ha ido haciendo una construcción, un esfuerzo de construcción que se actualiza, que se revisa. Estamos en un proceso de construcción de un campo de conocimientos específico para el contexto mexicano, que es distinto al contexto guatemalteco o colombiano, ¿no? Y entonces nosotros hemos propuesto, proponemos que desde una perspectiva ética, la mirada psicosocial tiene que ver con una toma de posición como sujetos existenciales, con un compromiso hacia la acción. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y a partir de la posición que tomemos en relación con el otro que está sufriendo, tomemos una acción. Tomemos acciones que fomenten el encuentro humano para generar una transformación del contexto social, con las víctimas, familias y comunidades que han enfrentado la violencia sociopolítica y las violaciones a derechos humanos. Esta toma de posición entonces nos lleva a acercarnos a la realidad, salir de nuestra psicología de bata, nuestra psicología de diván, ¿sí? Y hay que entender nuestra realidad como una interacción compleja de elementos socio-histórico, político, culturales, ¿no? Entender que cada uno de nosotros y cada uno de los actores, los servidores públicos, los psicólogos, los médicos, los antropólogos, los ministerios públicos, las familias, las organizaciones sociales, representan roles específicos en un escenario que es el contexto. Y ahí está sucediendo la vida humana, no en el consultorio, no en el escritorio donde se toma la declaración, no en la sala de juntas, en la realidad, en la vida, en el acontecer de todos los días. Ya a nivel un poco más metodológico, tenemos que entender que la mirada psicosocial, bueno, es un campo de articulación multidisciplinario. Esto es, no solo atañe al psicólogo, no solo atañe al abogado, no solo atañe al médico, no solo atañe al antropólogo, no solo atañe al ingeniero en comunicaciones, no. Nos atañe a todos y hay que articular los saberes y los conocimientos de todos. Conjuga específicamente saberes de la psicología clínica y social, de la psicología clínica para poder desarrollar elementos y estrategias para el mejor manejo del dolor y el sufrimiento, para fortalecer los procesos de búsqueda, y social para fomentar los procesos de interacción y de articulación grupal, colectiva, comunitaria. Todo el eje articulador de los procesos desde la perspectiva psicosocial debe ser la reivindicación de los derechos. Obviamente hay que visualizar, documentar las consecuencias de las violaciones y de la violencia, y entender cómo se van articulando los distintos actores en el contexto histórico-social. Obviamente nuestro acercamiento debe de ser dialógico, dialéctico, entender las distintas posiciones, las necesidades y exigencias de las familias, las posiciones y las limitaciones y las capacidades institucionales, y generar procesos de diálogo, visualizar las dialécticas, las distintas posiciones para ir generando procesos de síntesis enfocados en lo que sí se puede resolver, ¿no? Donde cada uno de los actores, ¿no? Donde cada uno de las personas que participan representan un rol, representan un papel, y en el actuar cotidiano, en la praxis cotidiana, se va generando una transformación de la realidad. Y entonces, ¿cómo es que podemos ir generando procesos de interacción
para la construcción y la reivindicación, para la construcción y la sanación de este profundo sufrimiento que genera la desaparición en un contexto nacional de profunda crisis institucional y humana. Entendemos que entonces para poder realizar la mirada psicosocial, pues debemos de fomentar el encuentro básico existencial con el otro. Esto es, reconocer la humanidad del otro como este otro sufriente, no como este otro que viene a demandarme, que viene a quitarme mi tiempo, no como este sujeto que nada más viene a pedir dinero o viene a dar de gritos porque está enojado. No, no, no. Hay que entender que esta expresión, comprender que todos somos unos seres humanos y que la posición en la que están las familias puede ser nuestra posición. Y que este contexto que vivimos es una co-construcción de todos. Todos hemos participado con nuestras acciones o nuestras omisiones en la construcción de este concepto, de este contexto. Y entonces si nosotros nos acercamos con un espíritu de humildad para reconocer el sufrimiento del otro, entonces podemos ir construyendo y elaborando distintos procesos de significado. Podemos ir construyendo puentes de encuentro y de comprensión. ¿Sí? Podemos ir construyendo referentes para poder atender el sufrimiento, para poder detonar los procesos de búsqueda de verdad y de justicia, para poder entender, detonar procesos de retroalimentación humana y de sanación profunda, no nada más atender síntomas y prescribir chochos. Y entonces, por ejemplo, dice Santiago Vera, ¿no?, que la mirada psicosocial es una respuesta teórica, ética, metodológica, práctica, para poder rescatar, reconstruir, reelaborar elementos ante el profundo deterioro de la realidad latinoamericana, donde pues estamos viviendo un profundo contexto de ruptura, un profundo contexto de degradación de la humanidad, donde somos colocados en posición de mercancías, de capital político. ¿Sí? Se transacciona con nuestra vida, se transacciona con nuestra salud, se transacciona con nuestra voluntad. Y obviamente en beneficio de ciertos grupos y posiciones. Somos objetos de violencia estructural, ¿no?, que han colocado a millones de seres humanos y a millones de mexicanos en situaciones de exclusión y vulnerabilidad. Una violencia estructural que niega los derechos humanos, que niega los derechos elementales de alimentación, de vida, de educación, de salud, y que ha generado dinámicas y prácticas que mantienen a las personas subyugadas y dependientes de los deseos del sujeto de poder en turno. Y entonces, siguiendo el pensamiento de Ignacio Martín Baró, por ejemplo, hay que reflexionar con mucho cuidado, con mucha profundidad, si nuestros saberes de psicología, esta psicología que hemos aprendido, que es muy valiosa y es muy rica y es muy interesante, esta psicología europea, psicología americana, no es una forma de discurso colonial, ¿no? No estamos siendo, como profesionales de la salud mental, adoctrinados al discurso del colonialismo imperialista. ¿Y qué tanto estos conocimientos realmente nos permiten mirar y acercarnos hacia el sufrimiento del otro? ¿Mm? Finalmente, son discursos dominantes y son discursos hegemónicos que pretenden un control social y entonces prescriben nuestros comportamientos, ¿no? Ah, es que el método y el protocolo heredado de los países norteamericanos establece que tenemos que disminuir los síntomas. No, pero espérame.
Nuestra realidad no es la que establece el protocolo norteamericano para disminuir los síntomas. Nuestra realidad y nuestro contexto es que hay millones de seres humanos que están enfrentando la organización y las acciones de un sistema político-económico que se ha dedicado a desaparecer a nuestros hijos. Y entonces, ¿cómo desde la psicología mexicana, como desde la psicología latinoamericana, de cómo desde nuestra posición como seres humanos podemos poner estos conocimientos, reconfigurarlos, reelaborarlos para ponerlos al servicio de este otro y escuchar lo que el otro me quiere decir, no tratar de encajar al otro a un libro? Y es entonces por ello, por ejemplo, que para acercarnos nosotros como profesionales de la salud mental a trabajar con las personas desde la perspectiva psicosocial, debemos de revisar, debemos resignificar lo que sabemos, debemos reelaborar nuestras prácticas y nuestras formas de acercarnos al otro, nuestros discursos mentales. ¿Y cómo es que podemos rescatar las aportaciones valiosas e identificar las que nos limitan, ¿no? Y entonces tenemos que tener una apertura comprensivo dialógico dialéctica. Debemos poner y estar dispuestos a poner nuestro saber al servicio del otro y al servicio de la construcción de una sociedad distinta, donde, voy a retomar a Martín Baró y al Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, les recomiendo que la lean, dice: el bienestar de las minorías no se sostenga sobre el malestar de los más, donde la realización de unos sujetos de poder económico político no requiere el descarte y la negación de los otros, donde el interés de pocos no exija la deshumanización y la alienación de todos. Si pueden revisar La ética de la liberación del doctor Enrique Dussel, también es una gran obra que merece la pena. Y entonces, ¿cuáles son los objetivos desde la mirada psicosocial que proponemos como una construcción, una producción mexicana? Brindar apoyo psicológico y social, ser un yo auxiliar, ser un otro que acompañe y que le permita al otro ir reconstruyendo eso que se le quebró, ir reconfigurando las piezas de esa alma que se vio desarticulada ante la violación de los derechos humanos. Promover procesos grupales, promoverlos, no sabotearlos, no reventarlos, sanar los procesos grupales para generar la reconstrucción de las familias y la reconstrucción de la colectividad. Gestionar procesos de organización y participación. Fomentar la participación. Eso nos va a generar fortaleza. Generar el contexto pertinente y seguro para la expresión. Lugares donde, para poder escuchar y entender lo que el otro necesita, tengo que escucharlo. Valga la redundancia, ¿no? Pero también necesito que el otro se sienta seguro. Y yo no voy a poder escuchar lo que el otro necesita si no genero un contexto seguro, donde puedan compartir sus sentimientos, primero los de dolor, los de enojo, los de angustia, los de frustración, los de desesperación. Ya hay una investigación mexicana que documentó cuáles son las distintas etapas de las familias, las vamos a trabajar más adelante. Y nosotros con los otros, debiéramos construir procesos reflexivos entre las familias, las redes sociales y los acompañantes de la sociedad civil e institucionales, para poder fortalecer los procesos de victimización, revictimización y violencia institucional. Ese es un tema sumamente importante y sensible en todo lo relacionado con el trabajo con personas que enfrentan una violación grave a sus derechos humanos, una violación grave, tortura, desaparición, desplazamiento, ¿no? Violencia de género,
eh, es lo más doloroso y profundo en lo que nos podemos enfrentar. Bueno, ¿cómo podemos conceptualizar, definir, caracterizar lo que es una víctima teórica y conceptualmente? Eh, Tiene que ver con cómo yo me vivo en un contexto y cómo he sido dañado, cómo he sido dañada, cómo es que se me ha violentado mi proyecto de vida, mi vida misma, ¿no? Y entonces que una persona se asuma o no como víctima tiene una relación directa con el contexto histórico en el que estamos y con los impactos en todas las esferas de la vida. Los daños biológicos, las enfermedades crónicas, el estrés, las alteraciones al sueño, la angustia, los daños psicológicos, la angustia, la ansiedad, la desconfianza, el miedo, los daños sociales, la ruptura de las relaciones con el otro, la desconfianza en el otro y los daños culturales, este contexto de violencia difusa del que ya hemos hablado. Y obviamente tiene que ver también con los procesos de exclusión y vulnerabilidad, ¿no? En torno a las víctimas y a sus condiciones. Está perfectamente documentado y hemos podido ver que a mayor vulnerabilidad de las personas, a mayor pobreza, mayor exclusión, menores niveles educativos, más fragilidad en el trabajo, más posibilidades hay de que enfrenten una situación de violencia o de violación a derechos humanos. Están mucho más expuestas. Pero al mismo tiempo, el hecho de enfrentar una situación de victimización por tortura, por desaparición, por desplazamiento, genera nuevas situaciones de vulnerabilidad. Y mucho de la construcción de la percepción de víctima tiene que ver con estas vivencias. Se ha visto, se ha documentado en Colombia, en Chile, en Guatemala, que las violaciones graves a derechos humanos, los contextos de violencia, han ido construyendo una nueva categoría social, han ido construyendo una nueva definición de identidad como ciudadano y como persona. Aunque las familias dicen yo no soy víctima, soy un sobreviviente, dentro del contexto social y dentro de las instituciones se les ubica y se les define como víctimas, porque eso detona también muchos procedimientos administrativos. Vamos a hablar más adelante de esto. Bueno, ¿cómo ha definido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos qué es una víctima? Y desde 1985. Y finalmente, de esta definición, por ejemplo, parte la definición de la Ley General de Víctimas que tenemos ahora aquí en México y de las distintas concepciones de víctima. Dice, una víctima es una persona que individual o colectivamente, aquí en la reforma que sufrió en 2017 la Ley General de Víctimas, se desinflamó y se degradó a las víctimas colectivas, pero persona individual o colectivamente que hayan sufrido un daño, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violan la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. Y entonces, una víctima puede ser un individuo, una familia, un colectivo, una comunidad, que hayan sufrido daño, que se haya alterado su bienestar, su proceso de vida. Pero al mismo tiempo, hayan sufrido daño, genera un estigma, genera una marca de, tú eres víctima, estás dañado y debes de ser sanado. Ese es el discurso y eso es lo que se piensa, ¿sí? Y sí, efectivamente hay un daño. Hay un daño físico, por ejemplo, cuando hay tortura. ¿Mm? También hay un daño mental cuando hay tortura, pero también hay un daño mental cuando hay desaparición y hay un daño mental cuando por deficiencias de las instituciones las personas tienen que emigrar y se desplazan. Todo esto genera un sufrimiento emocional y genera pérdidas financieras. Todos los recursos que hay que invertir para rehabilitar a una persona sobreviviente de tortura, todos los recursos financieros que invierten las familias para la búsqueda de sus familiares de verdad, de justicia, todas las pérdidas financieras cuando tiene que haber desplazamientos forzados por la delincuencia,
¿m? O el daño a partir del esclavismo forzado, menoscabo sustancial de los derechos. Obviamente, cuando yo estoy en un contexto de violencia en el que tengo miedo permanente, pues no voy a ejercer con libertad mis derechos, no voy a poder salir libremente, no tengo las mejores condiciones laborales, se ven truncados mis posibilidades educativas, mis derechos económicos, sociales y culturales se ven proscritos, ¿no? Minimizados, borrados, como consecuencia de acciones u omisiones. El Estado es responsable de proteger, salvaguardar y garantizar los derechos humanos. Y entonces el hecho de que no cuente con los recursos para garantizar mi derecho a la seguridad y a la vida también es responsabilidad del Estado, además de acciones de violencia por parte de sus agentes. Además, también considera la ONU que una víctima son los familiares o personas a cargo que tengan una relación con la víctima directa, de ahí la clasificación de víctimas directas y víctimas indirectas, víctimas primarias o víctimas secundarias, pero bueno, la ola expansiva del daño llega a todas las personas, pero también al personal que haya sufrido daño por asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Esto es, nosotros como profesionales de la salud mental, como servidores públicos o como profesionales independientes o miembros de alguna organización civil, estamos expuestos a tener una victimización vicaria y a recibir impactos del daño ante lo doloroso, lo profundamente degradante, lo profundamente siniestro, lastimoso de las situaciones de daño que enfrentan las personas. Nos generan exposiciones a altas cargas de estrés. Pero las familias también se ven profundamente dañadas e impactadas, ¿sí? Ante la tortura, ante la desaparición. Por eso, nosotros a partir de los trabajos de investigación que hemos desarrollado, a partir de la producción, la literatura, que está disponible en las redes sociales, Perspectiva Psicosocial de los Derechos Humanos, Apuntes para un modelo mexicano de atención y acompañamiento psicosocial, Notas para una valoración psicológica de la tortura y algunos otros textos, hablamos de que la unidad mínima de análisis para la atención debe ser el grupo familiar, no el individuo. Hay que entender al grupo familiar, visualizar el contacto que el grupo familiar tiene con la comunidad y la sociedad y ver cómo se ha visto dañado. Hay otro trabajo en el que vamos a hablar sobre los impactos familiares individuales, cómo se ha visto dañado el grupo familiar para poder contener, apoyar, generar un espacio seguro y de contención para los sujetos. El grupo familiar es el puente entre el individuo y la sociedad. Obviamente, los complejos hechos de violencia que han propiciado esta categoría de víctima se centran y se articulan en dos conceptos centrales: la reparación y la reconciliación. Esto es, se ha visto en la literatura y en distintos procesos internacionales de Sudáfrica, del Congo, de África, en España, en las guerras civiles españolas, en las dictaduras del Cono Sur, en Guatemala, en el Sahara, en El Salvador, ¿sí? Se ha visto que las formas de sanación y de reparación y de desvictimización tienen que ver con la reparación. Pero un elemento fundamental para poder aspirar a la reparación tiene que ver con la verdad. Saber qué pasó, entender qué ocurrió y qué condiciones propiciaron que mi familiar fuera torturado, que mi hijo fuera desaparecido, que tuviera tal poder la delincuencia de los grupos armados que me obligaran a dejar mi casa. ¿Quién es responsable de esto? Y obviamente la justicia, que se castigue a los responsables de esto. Y entonces, solo a partir del reconocimiento de responsabilidad es que podremos aspirar a sanar y entonces a reconciliarnos como sociedad. Entre tanto esto no ocurra, va a ser sumamente difícil, por más dinero que se dé y por más medicamentos calmantes y tranquilizantes que se prescriban, que dejemos de
enfrentar estas situaciones de conflicto y dejen de acumularse las víctimas en nuestro país. Los actos de violencia generan un trauma social, impactan a la sociedad, como ya lo hemos visto en los distintos niveles de victimización, ¿no? Y este trauma debe repararse, como ya estábamos diciendo. Hay que favorecer la reconciliación, conciliarnos con el otro y encontrar este sentido y este orden social, cultural, público. Hay que reconstruir nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Pero entonces, para poder tramitar esto a nivel institucional, es muy importante también que las instituciones, por fines prácticos, administrativos, jurídicos, puedan ubicar y determinar qué es una víctima, quién es víctima, ¿no? Y aquí es donde viene la paradoja de la construcción de la categoría social de víctima, porque las personas que enfrentan el daño a su estilo de vida, a su proyecto de vida, a partir de la violación grave o de la violencia severa, pues no quieren ser víctimas, no quieren ser tratados como víctimas, no quieren tener esta marca de daño, de ser personas dañadas, pero al mismo tiempo buscan que se les reconozca como víctimas para poder acceder a las condiciones de ayuda y de restitución que es responsabilidad del Estado implementar. Las marcas de la violencia han articulado esta construcción de identidad, de ser víctima. Y hay distintas categorías, ya a nivel más conceptual y teórico, ¿no? Hay quienes son víctimas, familias de personas desaparecidas, son víctimas de tortura, víctimas de trata, o sea, llevan apellido, pero aquí no hay que quedarnos con el apellido. Hay que entender el daño y la responsabilidad y el contexto en el que ocurrió el daño. Pero, asimismo, la forma y las prácticas que tienen las víctimas, las personas en situación de victimización, para buscar verdad, justicia, reparación, reconciliación, es a partir de su misma condición de haber sufrido un daño, ¿no? Esta búsqueda, las brigadas nacionales de búsqueda, las caravanas de búsqueda, las marchas de las familias, la exigencia, los plantones, la lucha por la acción de las autoridades, la confrontación contra los servidores públicos que no cumplen con su labor, deviene de esta condición de ser víctima. Entonces, yo no soy víctima, pero necesito reivindicar ser víctima para recibir una atención. Y ahí se genera una paradoja, ¿no? Obviamente, la fuerza, la potencia organizativa de las víctimas, de las personas en situación de victimización, las moviliza a ellos como colectivo para exigir y moviliza a las instituciones para que respondan ante estas condiciones, ¿no? Y se generan comisiones ejecutivas de atención a víctimas, comisiones de búsqueda, se generan fiscalías especializadas, ¿no? Que tienen muchas fallas y muchas deficiencias, pero bueno, es una respuesta pobre a la reacción de las personas. Obviamente, la búsqueda de este reconocimiento de ser víctima para que el Estado cumpla con su responsabilidad tiene efectos, tiene consecuencias. Por ejemplo, puede generarse la cristalización de ser víctima. ¿Por qué? Porque también se obtiene cierto nivel de atención, deficiente, precario, bueno, pero se obtiene cierto nivel de atención. Cuando se cristaliza la condición de víctima, se dificulta la desvictimización. Se va convirtiendo y transformando en una situación cotidiana y habitual. Pero por el otro lado también, la institucionalidad, estas prácticas administrativas e institucionales que según lo que establecen la ley y los manuales tratan de homologar y de normalizar todas las prácticas, borra la experiencia individual, borra la vivencia subjetiva y el dolor individual. Y entonces yo soy víctima, pero por el otro lado también yo me convierto en un número de expediente.
y dejo de ser un sujeto. Y nosotros, como profesionales de la salud mental, como profesionales que brindamos atención y acompañamiento a las familias que están, a las personas que están en situación de victimización, debemos tener muy claro y tenemos que tener la capacidad de separar la práctica administrativa con la relación con el otro sufrente, ¿no? Porque también tenemos que tener claro que la misma lucha de las familias puede cristalizar la identidad de víctima al convertirse esto en una bandera política, que se esgrime por buscar verdad y justicia. Y entonces, este reconocimiento de lo humano en el otro tiene que ayudarnos y ayudarles a desvictimizarse y a retomar en la medida de las posibilidades el curso de su vida. Claro, sin dejar de lado la reivindicación de los derechos humanos, la reconstrucción de la identidad, de la dignidad, el acceso a la verdad y a la justicia. Para comprender entonces la representación de víctima, hay que abrir un espacio para comprender lo que significa ser víctima. Hay que comprender la necesidad de dar sentido a los hechos que ocurrieron, ¿no? Y entonces aquí vienen dos preguntas muy importantes que se suelen hacer las familias, las personas en situación de victimización. ¿Quiénes son los responsables? ¿No? Y ahí viene la justicia. ¿Qué pasó? ¿Realmente qué pasó? ¿Y fue posible evitarlo? ¿Cómo es que esto pudo evitarse? Y ahí viene otro factor, otro elemento importante para los procesos de reparación, que son las garantías de no repetición. Pero también a nivel individual, yo necesito saber quién me lastimó y quién lastimó a mi familia y quién se llevó a mi esposo, a mi hijo, a mi hermano, a mi hija, ¿sí? Y que esto nunca más vuelva a pasarme a mí ni a nadie. Y entonces, la situación de victimización no solo implica una lucha contra el evento victimizante, también implica una lucha contra la criminalización y las actitudes denigrantes de muchos servidores públicos y contra el estigma. Ah, tú eres víctima porque se llevaron a tu hermano, algo estaba haciendo tu hijo, algo estaba haciendo. ¿Por qué dejaste salir a tu hija en esas condiciones? ¿Por qué la dejaste ir a esos lugares? Algo andabas haciendo, por eso te torturaron. Pero luego nosotros como profesionales de la salud mental, como psicólogos, también caemos en estos prejuicios. Tenemos que ser muy conscientes de cómo opera esta situación. Y entonces las personas que vienen a exigir se reivindiquen sus derechos humanos, que vienen a buscar que el Estado y las instituciones de su país reparen el daño y les ayuden a sanar el daño, las percibimos con un halo de fragilidad, con una marca de daño, ¿no? Como si fueran vulnerables. Y entonces también muchas organizaciones sociales y muchas instancias internacionales quieren ejercer un altruismo ahí para ayudarlos a los pobrecitos. Sí, son personas que están sufriendo, pero no son inválidas. Son personas que están sufriendo y están enojadas y tienen angustia y sienten desesperación, como hemos visto en otro trabajo. Pero no son inválidas y tienen una voz. Y hay que ayudar y acompañar a rescatar esa voz y ese derecho a la vida. Uh-huh. Un elemento muy importante es la autopercepción de víctima. Lo que significa ser víctima y los daños, las consecuencias y los beneficios que eso puede tener está ligado al contexto histórico. Uh-huh. Por eso es un proceso psicosocial y por eso la forma de acercarnos es desde una perspectiva psicosocial, entendiendo las dinámicas histórico-político-culturales, económicas que propiciaron que las personas estuvieran en esta condición de víctimas. Y no tiene que ver con un aspecto clínico, no tiene que ver con darles terapia, no tiene que ver con generarles espacios para el arte y darles cursos a los niños. Esas son estrategias para la descarga del dolor y el sufrimiento,
como ya lo mencioné previamente. ¿Sí? Entonces, la forma y la significación de ser víctima tiene que ver con el arreglo de las condiciones históricos sociales. A esta autopercepción se le llama victimidad, ¿no? La victimidad se construye a partir de los elementos que le permiten en el contexto social, en el espacio público, en la lucha por la búsqueda, darle un sentido a la realidad. Que el otro servidor público, presidente de la República, Ministerio Público, comisionado de víctimas, comisionado de búsqueda, subsecretario, quien sea, que el otro me escuche, porque si yo no fuera víctima no me escucharían. Ahí se construye la condición de victimidad. Uh-huh. Y obviamente se arraiga a partir de las pérdidas de seres humanos, las pérdidas familiares, las pérdidas materiales. Y es nuestra responsabilidad, primero que nada, escuchar, reivindicar y entender cómo es que se está arraigando la condición de víctima para favorecer la desvictimización. Obviamente, para poder acceder a una verdadera reparación, tenemos que buscar que las personas salgan de esta condición. Y esto se va a lograr, claro, a partir de verdad, justicia, de reivindicación de derechos, pero también de generar las condiciones para que las personas dejen de conceptualizarse y vivirse como víctimas. Esto es, desvictimizándose. Que las personas puedan reconstruir su mundo interno, su proyecto de vida como sujetos sociales, como miembros de una sociedad, que puedan restablecer en la medida de lo posible su salud mental, ¿sí? Que puedan restablecer su estado de bienestar, la conciencia de sus recursos, las posibilidades de trabajo, las posibilidades de aportarle algo al mundo, sin que exista este miedo permanente a ser vulnerado, ¿no? Y alejándose paulatinamente de la categoría de ser víctima. Bueno, esta fue una primera conceptualización y caracterización de víctima. Ahora vamos a entrar al tema más práctico y más sensible, que tiene que ver con la revictimización y las prácticas de violencia institucional. La revictimización surge a partir de que la persona que ha enfrentado un evento victimizante, un evento traumático, ¿no?, llega a una institución pública o privada a pedir ayuda, a pedir sanación, a pedir curación, a que lo ayuden a buscar a su hijo, a decir que fue torturado, torturada, ¿no? A que fue víctima, que unos tipos se la llevaron, ¿no? Para hacer comercio sexual con su cuerpo. A partir de que alguien llega y dice, es que yo tuve que abandonar mi casa porque me la pidieron y llegaron un grupo de gente armada a decirme que acelerara. A partir de que alguien viene a decir que ha sufrido un daño, y las autoridades que debieran escucharla, brindarle seguridad y aplicar la ley, son injustas, son burlonas, son negligentes, son criminalizantes. Ahí se genera la revictimización, ¿no? Se criminaliza. Pues algo andaba haciendo usted, ¿no? A partir de que yo voy y digo, desapareció mi hija, y cuando salgo del Ministerio Público recibo un mensaje de amenazas de la delincuencia organizada. ¿Cómo? ¿Por qué no fui con la autoridad? Eso, ¿no? Cuando funcionarios públicos dicen que las víctimas lo único que quieren es sacarles dinero y que piensan que se sacaron la lotería. Eso es revictimizante. Cuando no cumplo con mi trabajo de manera respetuosa y dedicada, eso es revictimizante. La revictimización cronifica y consolida el daño psicológico, el daño en el alma, en las psiques, en las emociones, en la mente. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo que estoy dañado, voy, pido ayuda y me regresan un daño nuevo. Y entonces confirma que yo no tengo derechos y confirma que soy objeto para ser dañado. Obviamente esto
se da a partir de un profundo choque entre mi necesidad de reivindicación, de reparación, de justicia y las prácticas de las instituciones y las prácticas de los servidores públicos. Y esto genera todavía mucho más, un mayor daño. Obviamente, ¿no? Este daño se genera a partir de la ambigüedad en el que es colocada la persona, ¿no? Estas situaciones confusas, estas situaciones con dobles discursos de yo la voy a ayudar, pero pues no tengo dinero para la gasolina, o yo soy una autoridad y salgo con usted a cenar, a bailar, o no, tenemos que tener claridad de cuál es nuestro rol y qué posición estamos haciendo. Pero además, las víctimas de violaciones a derechos humanos y de violencia presentan una doble ambigüedad, porque fueron dañadas por seres humanos que debieran cuidarlas y las vuelven a dañar. Quien debiera cuidarme y protegerme genera una ruptura habitual. En lugar de repararla, la profundiza. Y esto es algo muy importante, y esto lo podemos ver a partir de los indicadores de cifra negra. Desde que existe la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad del INEGI, la ENVIPE, los indicadores de cifra negra no bajan del 90%, 93, 94, 95, 96%. Esto es, de cada 100 delitos, solamente se llegan a denunciar e investigar entre 4 y 7. Eso también habla de la profunda desconfianza en las instituciones y en los servidores públicos. ¿Cómo pueden revictimizar las instancias públicas? Por ejemplo, contratar al compadre, al amigo, al sobrino, al ahijado, al protegido, ¿no? No contratar a un profesionista entrenado con la formación y los conocimientos necesarios para atender a estas personas. Alguien que no cuente con el entrenamiento adecuado. El desgaste emocional por las prácticas laborales, por la lógica del sí señor, lo que usted diga, sí jefe, lo que usted mande, por la práctica de la hora nalga, ¿no? Aunque usted no esté haciendo nada, quédese aquí las 24 horas hasta que el señor Tlatoani decida que ya no tiene que estar aquí, ¿no? Porque no hay prácticas de autocuidado, de autocontención, no hay una sistematización del ejercicio de nuestro trabajo. Las dinámicas interpersonales de poder, de canibalismo entre compañeros, ¿no? Todo eso se ve reflejado en nuestra práctica, ¿no? Obviamente, la identificación, si yo soy un profesional de la salud mental, que me dedico al trabajo con personas en situación de victimización, no he hecho un trabajo terapéutico serio, sólido, sistemático, ¿no? Si yo fui víctima en mi propia historia personal de violencia, de daño, de violación, de tortura, de actos autoritarios, mis propias victimizaciones se verán proyectadas sobre las personas con las que trabaje. Y además la victimización terciaria a partir de la manipulación mediática que hagamos, a partir de la exhibición mediática que haga yo de las personas a las que atiendo, ¿no? ¿Qué es la victimización terciaria? La estigmatización que la sociedad realiza sobre las víctimas. Claro, seguramente se merecía que lo hayan torturado, en algo estaba metido, ¿no? O los denigrantes debates entre titulares de instituciones y las víctimas, y denigrante no por las víctimas, denigrante por los servidores públicos que entran en lugar de hacer su trabajo, a dirimir los conflictos en la arena de los medios. Todas esas son acciones denigrantes y revictimizantes, que además denigran el servicio público y restan confianza en las instituciones y favorecen los ciclos de impunidad. La revictimización, entonces, y eso tenemos que tenerlo muy claro, conlleva una violación a los derechos humanos. Una autoridad que revictimiza está violentando por lo menos el derecho a la certeza jurídica, el derecho a la salud, el derecho a la verdad, ¿sí? Especialmente ante la criminalización, porque eso es
discriminatorio, ante el estigma, ante la falta de respeto. El autoritarismo, ¿sí? Esto es decir, seguramente andaba de loca, andaba de loco, ¿no? Hay que esperar 72 horas, seguramente algo andaba haciendo. Ay, no, señora, aquí yo soy la autoridad y yo mando, aquí yo sé lo que usted tiene que hacer. A ver, traigan al psicólogo para que la calme. Todos esos son actos autoritarios. Y en los procesos de reparación del daño, no dar participación a las víctimas, a las familias, en el proceso de construcción de las resoluciones, todo eso es revictimizante. En los procesos de investigación judicial, como lo establecen las leyes y los tratados internacionales, no dar participación a las familias, todo eso son actos autoritarios revictimizantes. Todo eso es quitar verdad al discurso de las familias, escuchar lo que tienen que decir, ¿no? Habrá algunas cosas que no sean del todo correctas y precisas, pero tienen derecho a dar una voz, tienen derecho a ser escuchadas. Y todo esto, y el proceso de revictimización, no es más que una expresión de una profunda violencia institucional, ¿sí? Una violencia institucional que objetiviza al ser humano y que tiene una total desconsideración, un total borramiento de lo que es el otro, ¿sí? ¿Y dónde borro al otro? Borro al otro al considerarlo una carpeta de investigación. Borro al otro al considerarlo como un número de registro de víctima. Borro al otro al considerarlo como un expediente. ¿No? El otro es un ser humano. Y cuando yo reduzco a este sujeto sufriente a un expediente y a un número, estoy ejerciendo violencia institucional. Porque mi actitud hacia ella será en ese mismo sentido de descalificación. La violencia institucional es una manifestación de la violencia estructural, de esta violencia que niega los derechos humanos, que se articula y se organiza para dejar al otro en una posición de falta, ¿no? Que se ubica en la frontera y en las prácticas entre el sentido de reclamo y lo que es intolerable, injusto, indignante, y lo que tengo que tolerar para ser atendido, ¿no? Esto genera un profundo, la violencia institucional genera un profundo sufrimiento social, colectivo, familiar e individual. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es el sufrimiento? Las instituciones son causantes de sufrimiento. Lo dice la literatura, lo ha dicho René Caes, ¿no? Las instituciones pueden ser causantes de sufrimiento ante el choque de la realidad y la mala práctica de las instituciones y el mundo emocional, psicológico, las expectativas y necesidades de la persona. Cuando se da este choque, que coincide con lo que dijimos que era la revictimización, es que se genera el sufrimiento institucional, la violencia institucional que genera sufrimiento, ¿no? Y entonces, para que las instituciones funcionen de manera adecuada, es necesario que haya un equilibrio entre su función, ¿no? Un hospital, restablecer y proteger la salud; una agencia del Ministerio Público, investigar delitos; una comisión ejecutiva de atención a víctimas, ¿no? Atender a las víctimas y buscar los procesos de reparación; un departamento de atención a víctimas, brindar los espacios y las condiciones para la sanación, ¿no? Cumplir la función y la manera de ser de la institución. Cuando hay un equilibrio entre la función y cómo la institución ejerce su función, es que puede haber un equilibrio. Y es que la institución puede recibir, manejar, procesar las demandas y las necesidades de las personas. Pero si las instituciones no cumplen con su función de brindar atención médica, de brindar educación en el caso de las escuelas, de atender a las víctimas en el caso de las comisiones, de buscar a los desaparecidos, pero además de no cumplir con su función, violentan, descalifican, denigran, pretenden comprar, pretenden descalificar, entonces están ejerciendo violencia institucional.
Las instituciones de atención a víctimas tienen una función muy clara. Uno, la de rehabilitar y reivindicar la dignidad de las personas. Ujú. Obviamente esto las coloca como blanco, como receptoras de una significativa demanda, demanda material. Las personas en situación de victimización se ven muy dañadas en cuanto a su patrimonio, pero también una gran demanda afectiva. Las personas van y piden que se les atienda, que se les sane, que se les diga dónde está su familiar, que se les restablezca el daño por haber sido torturados, que se les den ayudas y se les diga cómo reconstruir la vida cuando tuvieron que desplazarse. Y esto, cuando la institución no está preparada y no tiene los elementos para cumplir con esta función, ¿sí?, no va a poder generar los elementos para poder contener, para poder darle un cauce, una salida y una resolución a estas demandas. Y entonces la misma institución y los mismos servidores públicos que no tienen respuesta a esta demanda van a generar mecanismos defensivos, ¿no? Y la función va a quedar subordinada a estos mecanismos defensivos y procesos burocráticos de descalificación de las familias, de criminalización, de decirles que son unos abusivos que nada más quieren sacar dinero, de decir que ellos son los culpables de que haya desaparecido su familiar porque no lo cuidaron de manera correcta, ¿no?, de entorpecer los trámites administrativos, de circunscribir todo proceso de atención a al cumplimiento de un trámite administrativo. Yo ya lo mandé, yo ya lo canalicé, yo ya le di la cita, pero no acompaño y no verifico y no doy una atención cálida, digna y respetuosa. Y entonces estas instituciones que debieran rehabilitar y reivindicar se convierten en violentadoras y causantes de sufrimiento. Y se genera un círculo vicioso, ¿no? Las características de la tarea primaria generan zonas específicas de sufrimiento. Esto es, por ejemplo, en el caso de las instituciones o de los servicios o de las áreas especializadas para dar atención y reparación a las víctimas, el núcleo del sufrimiento está en la pertenencia o no a la calidad de víctima, ¿no? Y esto es si se reconoce el daño, si se les da un registro, un número de registro en el Registro Nacional de Víctimas. Si el Ministerio Público reconoció el daño, eso los hace acreedores a derechos, merecedores de una atención. Y ahí viene la paradoja, ¿no? Porque las personas no debieran o no quieren deber ser, no quieren ser víctimas para ser receptoras de derechos, tienen derechos, ¿no? Y ahí viene el punto de quiebre. Dentro de la violencia institucional, entonces, al no tener estructura las instituciones, las oficinas, los departamentos, ni los recursos económicos, ni materiales, ni la capacitación del personal, ni la actitud de los servidores públicos, ni claridad en la función que debe cumplir, ¿no? Pues las actitudes defensivas se van a ver, por ejemplo, comportamientos agresivos, descalificadores, ¿no? O actitudes pasivas. No cumplo con la función, no cumplo con mi trabajo, entorpezco el cumplimiento de mi trabajo, el tortuguismo, ¿no? Pierdo documentos, traspapelo documentos. Esos son síntomas de un mal funcionamiento institucional. Esto es muy importante y esto hay que tenerlo muy claro nosotros como profesionales de la salud mental, como psicólogos y como servidores públicos. Las instituciones de cuidado convocan la posibilidad de tener poder sobre el otro. Convocan estas partes de mi alma, de mi psique, que no han sido correctamente trabajadas. Convocan mis necesidades de ser reconocido y de sentirme poderoso sobre el otro. Y eso puede ser muy dañino y peligroso. Nos colocan ante el ejercicio del poder sobre la vida del otro y tener 5 minutos de poder sobre la vida del otro. Y eso puede ser muy perverso. Yo tengo poder de que
mucha gente salga a buscar a su familiar. Yo tengo poder para darle un documento y que acuda usted al médico, o tengo poder de no reconocerla como víctima. Y aquí se genera un conflicto al interior de la psique, a nivel del inconsciente de la persona, ¿no? Entre lo que debo de hacer y la prohibición del daño, la prohibición de dañar al otro, ¿no? Esto es algo muy, muy psicológico. De la forma como se dirima el conflicto entre el poder y la represión, es como se va a conformar la estructura y el funcionamiento de la institución. ¿Sí? Es la manera como se va a manifestar la forma en la que se relaciona la institución con las personas y el trato que dé a los usuarios y a los beneficiarios de sus servicios. Si no se resuelve el conflicto al interior de la institución, este va a permear y se va a salir de control y va a impactar a los usuarios de los servicios, ¿no? Y entonces se comienzan a actuar de manera violenta y se comienza a expresar este sufrimiento y se comienza a expresar este desgaste emocional ante los usuarios. ¿Sí? Se empiezan a desviar las tareas de la institución y entonces en lugar de cumplir con la atención a las víctimas y el otorgamiento de las medidas de ayuda pertinentes y jurídicamente adecuadas y el establecimiento de las medidas de reparación, de justicia de verdad, ¿no? Empiezan a haber luchas y peleas y discursos entre el servidor público y las familias, ¿no? Eso es una compensación de la falta. Se está compensando la deficiencia de la institución, ¿no? Sus miembros, como resultado de esta alienación, de estar en medio de este conflicto y de no tener los recursos físicos, psicológicos, intelectuales para manejar el conflicto, lo expresarán de manera directa con los usuarios. ¿Mm? Y obviamente eso será una fuente de sufrimiento entre los usuarios y los receptores del servicio, pero también entre el mismo servidor público, ¿no? Y eso será potencialmente revictimizante. Dice René Caes, el rasgo más corriente del sufrimiento de origen institucional es que es producido por el mal funcionamiento de la institución misma. Su organización instaura una distancia insuperable entre la tarea y la formación que exige y los medios disponibles para realizarla. La organización de la institución y la manera en que desempeñe su tarea. Ese es el rasgo más corriente y elemental del sufrimiento institucional. Bueno, y a todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir la revictimización? ¿Cómo podemos prevenir el ejercicio de violencia institucional? Este devendrá de un trabajo de acompañamiento, de intervención, pero de una intervención no de consultorio, de la construcción de un proceso vital, de un proceso de vida, de atención a las necesidades de la vida y de acompañar a la persona para que se mueva de esta condición de daño que ha experimentado. Hay que otorgar las herramientas y los elementos para que la persona pueda ir resolviendo la situación traumática que está enfrentando. Obviamente, hay niveles, ¿no? Ante la desaparición de un familiar, pues tenemos que primero acompañar a encontrar al familiar, a aprender a vivir con el daño que ha generado la desaparición. ¿Mm? ¿Cómo podemos ayudar a que la persona recupere su capacidad para ejercer sus derechos? ¿Cómo podemos buscar que esta persona sea reconocida como un ser humano que fue violentada y reivindicar su dignidad? Así como de que pueda retomar el sentido de su proyecto de vida, de que acceda a la verdad y a la justicia. Mucho de nuestro trabajo, del proceso de atención y acompañamiento, tiene que ver con visibilizar, hacer visible la violencia estructural que enfrentan las personas, ¿no? Conformar instituciones y prácticas de atención con un sentido reparador, no compensador, ¿no?
no prescriptor de medicamentos, no prescriptor de terapias y de consejos, que el otro pueda encontrar un sentido de vida que le permita sanar su dolor a partir de la búsqueda. Obviamente, preparar de manera especializada a los profesionales de la salud, ¿no? Supervisar de manera muy cercana, generar espacios y condiciones de autocuidado para el personal que brinda atención, ¿sí? Tenemos que tener un conocimiento muy cercano, muy específico del contexto de vida de la persona, de cuáles son los daños que ha vivido, que le ha generado la situación traumática, ¿no? Con quién estamos tratando, cuáles son sus necesidades y cómo podemos acompañarle y fortalecerla. La intervención implica entonces no una sesión de terapia en un consultorio, implica construir con base en la vivencia del otro, sin recurrir solamente a prescripciones de manual, sin recurrir a diagnósticos del DSM-4. Uh-huh. Necesitamos fortalecer los procesos de organización grupal, los procesos de búsqueda de verdad, de justicia, los procesos de organización y de sanación colectiva. Bueno, por mi parte es todo. Agradezco mucho la atención prestada a esta sesión y nos vemos en la próxima. Gracias.